Antes de ir a nuestro texto de Génesis 45, voy a leer un poco de la historia de José, por lo que él pasó para llegar a donde Dios lo llevó. Amén. La historia de José puse aquí en este tema. El impresionante recorrido de José hacia el poder de Egipto no es solo otra historia más de intrigas, mentiras y envidia. La familia de Jacob estaba acosada por los celos. Raquel envidiaba a Lea y ella envidiaba a Raquel. Podemos ver en Génesis 30, uno de los últimos capítulos que estudiamos con el pastor Mario, que se peleaban por las mandragoras, que eran como una fruta afrodisíaca o algo así, con esas para conquistar al marido, X cosa. Siguiendo nuestra lectura, los hijos de Lea heredaron su parte de celos, ya que envidiaron tanto a José que lo vendieron en calidad de esclavo. Además, la familia se separó, ya que luego que vendieron a José, Judá, el hermano de José, dejó el círculo familiar y se asoció con los cananitas y se casó con una de sus mujeres. Podemos ver eso en Génesis 46, 16. Seguimos. La familia de Jacob, la familia de la promesa eterna, estaba camino a ser la más pagana de todas las familias de la comunidad cananita. Pero el Señor no permitió que estos problemas estropearan sus propósitos misericordiosos, ya que había prometido formar una gran nación de ellos, una nación que se esparciera sobre toda la tierra con su bendición. Esa promesa fue hecha a Abraham en Génesis 12, 1 al 3. En Génesis 12, 1 al 3. Nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación, haré de ti una grande y te bendeciré y te engrandeceré y tu nombre será bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos ver desde dónde empezó la promesa y a quién usó Dios para llevar a cabo sus promesas. Seguimos. La familia de Jacob se dividió, pero Dios trabajó sobre las circunstancias para que se reuniera nuevamente a través de una marcada serie de eventos. Dios elevó a José desde la posición de esclavo y prisionero a la de administrador del faraón de Egipto, y además su mano derecha. También transformó las crueles acciones de sus hermanos en algo bueno. Como organizador del plan para la sobrevivencia de Egipto, José salvó la vida de mucha gente del antiguo mundo con su nuevo nombre, Sabna Ponea, que significa Dios habla y vive. Y su memorable historia serviría de testigo para todas las gentes del gran poder y bondad de Dios, del Dios vivo. Pero los planes de Dios no terminaban ahí, ya que utilizó la dureza física de la escasez para volver a reunir la familia de Israel. Cuando los hermanos de José lo vendieron, no solo sintieron tristeza por sus malas acciones, sino que demostraron una lealtad nueva hacia su medio hermano Benjamín. Y Judá, quien había abandonado a su familia, rogó por la vida de su hermano menor, incluso a riesgo de su propia libertad. La reunión de la familia y la presión de la hambruna movió a Jacob a mudarse cerca de la tierra de Gosén. Dios usó las erróneas costumbres egipcias, quienes odiaban a los pastores, para aislar a la familia ahí. En la soledad, Dios desarrolló una nación dedicada al pastoreo y a la adoración. Durante cada uno de sus sucesos,
de la historia de José, Dios afirmó su fidelidad hacia su promesa hecha a Abraham. Él creó una gran nación de la familia de Jacob a través de un laberinto humano lleno de envidias, divisiones y odios raciales. Podemos ver la mano de Dios mostrarse. Cuando hay un corazón dispuesto a servirle, Dios obra a través de uno. Amén. Ahora sí vamos a pasar a nuestro estudio. Aquí cuando estaba viendo este estudio fue algo difícil para mí. A pesar de darle los últimos toques fue una batalla. Estaba hablando con el hermano Pablo que ya desde el lunes ya estaba queriendo usar el teléfono para llamarle a ver si me reemplazaba porque lo que era la flu y todo eso ya me traía para abajo, pero Dios es bueno. Hoy pude ver su gran poder y he visto que Dios obra, aún a través de las dificultades de la vida, a través de las enfermedades, Dios ha obrado grandemente. Él no deja a sus siervos. Amén. En Génesis 45:1, en nuestro estudio, José se da a conocer a sus hermanos de Génesis 1 al 8. Vamos a leer del 1 al 8. Amén. Dice, no podía José ya contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre?, les pregunta. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Aquí en lo que es el versículo 1, la emoción de José llegó a su límite y sus sentimientos estaban a punto de quebrarse. Había perdido el control. El versículo 2, José dando tantos gritos que se oyeron en todo el palacio. O sea, podemos ver la desesperación de José. O sea, cuando él ya sabía que eran sus hermanos, pero en ese momento él lo que quería saber cómo estaba aún su padre, si todavía vivía o no. Por eso era la desesperación de él, de dar esos gritos y aún bajo la presión que tenía a sus hermanos, en los versículos anteriores, podemos ver que José no perdió el control de donde Dios lo había puesto. Versículo 3. Cuando se da ya a conocer, yo soy José, probablemente dijo esto en lengua hebrea y no en lengua egipcia, pero aún sus hermanos no podían creer lo que sus oídos estaban escuchando. Ellos vendieron a José en calidad de esclavo, ya ciertamente debería estar muerto, o sea, ya había pasado mucho tiempo y los esclavos recibían mucha tortura. Pasaban bajo mucha presión. Que para un esclavo ya después de que unos 15 años o casi otros 17 años que estuvo como esclavo ya desde que lo vendieron, no era para que hubiera durado tanto.
Y ellos se cuestionan, o sea, cuando ese egipcio quien tenía sus vidas en sus manos era su propio hermano. Imagínense ahí cómo se sentirían ellos. De sentirse tan presionado y luego sentir ese descanso, que era su propio hermano quien tenía su vida en sus manos. Los sueños según locos que tenía antes José cuando decía que él les iba a estar en una posición muy alta y ellos acá abajo. No fue esa persona arrogante que los trajo abajo, que los humilló, sino que tuvo control de la situación y mostró misericordia para con sus hermanos. Es donde debemos aprender en cómo comportarnos como hijos de Dios, como siervos de Dios. Que sea la posición donde nos tenga Dios, que lo presentemos bien ante nuestro prójimo. Cuanto más con la familia. Fíjese, como ahí José se hubiera agarrado represalias contra sus hermanos, tenía a todos los que había puesto Faraón para que le sirvieran a su favor. Otro haya sido, sáquenlos de aquí, córranlos. Pero no, mostró misericordia. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Versículo 4 dice, José se dio cuenta que su apariencia física, sus maneras egipcias y su alta posición y su poder absoluto sobre ellos conspiraban para que sus palabras fueran inverosímiles. Les pidió que se acercaran para que pudieran reconocer su rostro, su voz. José se identificó a sí mismo como el hermano al que habían vendido, y el temor nuevamente se apoderó de sus hermanos. ¿Acaso José tomaría venganza por lo ocurrido? O sea, podemos ver, o sea, les da unos bajones a su ánimo y luego sube. O sea, cuando ven la posición que tiene José y la acción que tomaron ellos al ellos venderlo, han de haber pensado que ya estaban fritos ahí ellos, ante quien tenían ellos enfrente, que aún siendo él su hermano, pero no fue así. Versículos 5 al 7 dice, terminantemente José tranquilizó a sus hermanos, para preservación de vida me envió Dios. Jehová obró a través de las malas y despreciables acciones de los hermanos de José, no solo para preservar a su propia familia, sino también la vida de muchas personas del antiguo mundo. Este mismo trabajo de Jehová de obrar a través de las malas conductas lo podemos ver durante toda la historia de las Escrituras y llega a su límite con la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es justamente el punto principal del sermón de Pedro en ese domingo de Pentecostés, cuando Dios creó a la iglesia, mientras incrédulos, oficiales y judíos y débiles soldados romanos conspiraban para matar a Jesús, ya que ya estaba todo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Podemos ver eso en Hechos 2:23. Asimismo fue esas acciones de los hermanos, todo eso que conspiraron contra José, Dios tenía su propósito. Así es que si en este día estamos sufriendo por cualquier cosa de nuestra salud o nuestro trabajo, porque no me miran bien en el trabajo o me tratan mal, Dios está obrando en uno. Dios es el que está a cargo de nuestras vidas, no somos nosotros. Nosotros nomás tenemos que ser esos instrumentos limpios de mente y de corazón para ser usados para bien. Amén. ¿En dónde quedamos? Okay. De la misma manera, las acciones bárbaras de los hermanos de José prepararon el escenario para la obra salvadora del Dios vivo. Versículo 8. José reafirmaba que Dios usó su buen propósito sobre el mal proceder de sus hermanos
José era consejero de Faraón, mucho más que consejero que cualquier padre para sus hijos. Podemos ver, o sea, el favor que le dio Dios a José al usarlo, mano derecha de Faraón. O sea, como mira uno de hijo a su padre, ir a pedir consejos buenos. Porque no creo que un padre ande mal aconsejando a sus hijos, ¿eh? Asimismo, aquí en el 8 dice, José reafirmaba que Dios usó su buen propósito sobre el mal proceder de sus hermanos. José era consejero de Faraón, mucho más que consejero que cualquier padre para sus hijos. O sea, podemos ver, o sea, los consejos que demos para que nuestros hijos sean de bendición y no de maldición a otros. Porque a veces dicen, es que nos colmaron la cabeza de piedritas. Y no tiene que actuar uno erróneamente, tiene que actuar uno diciendo, Señor, de gracia recibí, de gracia doy. Amén. Vamos a seguir del 9 en adelante, donde José dice, daos prisa ir a mi padre y decirle así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu ganado, tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, besó a sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos a hacer esto, cargad vuestras bestias e id, volver a la tierra de Canaán, y tomar a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, le dice a José, y tú manda a hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para que vuestros niños y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino a cada uno de todos ellos. Dios dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. En versículo 22, y a su padre envió estos 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. ¿Los conocería o qué? Conocía bien a sus hermanos, ¿sabes cómo eran? ¿Eh? Vamos a seguir acá acá vamos a ir al 9. José dijo a sus hermanos
que fueran a vivir a Egipto mientras pasaba la época de escasez. Dios ya había planeado todo cuanto le dijo a Abraham, que sus descendientes morarían en tierra ajena. Podemos ver la mano de Dios siempre y las promesas de Dios cumpliéndose. Versículo 11, con tu familia cercas, o sea, cuando le dice con tu familia cercas, José se encargará de que nada les falte durante la difícil crisis. En lo que cubre el 12 y el 13, aún debía convencer por completo a sus hermanos sobre quién realmente era. Porque realmente su apariencia, o sea, lo traicionaba José. Aunque él hablaba ya con sus hermanos en el hebreo, pero su apariencia todavía no los convencía. En el 14, José y su único hermano directo finalmente se reconciliaban. Podemos ver el gozo que tenía José al ver a su hermano. Su hermano sobrevivió todas las intrigas de sus otros medios hermanos. Ese fue el gozo que tenía José, que tenía todavía a su hermano ahí intacto. Del versículo 15 hasta el 20, en estos versículos vemos otra manera clara de la estima que Faraón le tenía a José, ya que la noticia de la reunión familiar resultó de absoluto agrado para él y para sus oficiales. El faraón fue más allá de cualquier acto de hospitalidad a José. Ahí podemos ver ¿qué no le mandó? O sea, de faraón salió mandar todo eso con los hermanos de José. O sea, darles de más de las riquezas de lo que tenemos y traerlos. Ha de haber pensado faraón, si con un hebreo hemos logrado todo esto, ahora trayendo toda la familia, vamos a conquistar el mundo. Podemos ver la mano de Dios moverse en una persona obediente, en un corazón sensible a su palabra. Ha de haber dicho faraón, de estos no me deshago, con estos vamos a conquistar el mundo entero. O sea, eso lo podemos ver en nuestras propias vidas. Cuando somos fieles en nuestro trabajo, Dios bendice aún que trabajes para un patrón pagano, para un patrón que de veras no conoce ni de Dios. Pero si es un siervo el que trabaja ahí, que es fiel a Dios, que es obediente a su palabra, esa compañía prospera. Si no lo hacen, háganlo para que vean. Séanle fiel a su patrón y Dios va a bendecir esa compañía, porque de ahí Dios está proveyendo para administrar sus hogares. Dios es bueno, en todo momento Dios provee, Dios en su misericordia se mueve y Él no deja pasar hambres a sus siervos, ni que sus hijos mendiguen por bocado de pan. Claramente lo dice su palabra. O sea, podemos ver ahí que le dice Faraón, mándalos, váyanse de regreso con su padre y tráiganlo. Y les provee de carretas, de asnos, de trigo, o sea, para que no pasen hambres ni por el camino, ni de ida ni de venida, o sea, para que vengan todos sanos y salvos a la tierra de ahí de Egipto. Aquí en el 18 y 19, justamente porque José preservaba a la nación de una destrucción completa, el faraón le proveía de lo mejor. O sea, podemos ver el agradecimiento que tenía Faraón hacia José. Porque cuando vemos que no es uno fiel o que no es uno obediente en lo secular, aunque sea uno cristiano, van a decir, no, cristianos como tú, ¿para qué quieren mi compañía? Me van a traer abajo.
Emplean tiempo platicando, emplean tiempo en otra cosa, pero no en lo que debe ser el momento de trabajo. Es momento de trabajo. O sea, eso lo miran. Y más cuando se da uno a conocer que es uno cristiano, lo miran a uno con lupa, para verle uno mejor, para criticarle uno mejor. Es por eso que debemos ponernos en las manos del Señor y decirle: Señor, hazme ser un instrumento útil para tu obra. Y sea en el área de trabajo, sea donde te lleve Dios, da lo mejor. Da lo mejor de ti, que el Señor bendecirá tu vida de 1000 maneras. Amén. Del 20 y el 21, José envió a sus hermanos de vuelta a su padre con la bendición de Faraón y una gran cantidad de obsequios. Podemos ver ahí cuando les dice, le dice a José, o sea, todo de aquí, como quien dice, es tuyo. Haz de ello lo que quieras, suminístralos, dales carretas para que no batallen en el camino acá, para que traigan a sus hijos, sus mujeres, cosas así que tenían allá como sus carpas y eso, como diciendo José, esos allá que lo dejen. Aquí de las riquezas que hemos obtenido, de aquí que suplan sus necesidades. Todo le estaba dando. Y podemos ver en este estudio, podemos ver cómo Dios se mueve. En el estudio de Génesis 45 y el 46 es donde entran 70 personas a Egipto. ¿Y cuántas salieron ya en Éxodo? 2 millones. Y no creo que fue por las mandragoras que llevaron, porque eso no creo que les haya permitido Dios que lo llevara. Salieron 2 millones porque Dios les prometió que iba a salir una gran nación de Jacob. Y hay momentos que nosotros ponemos oído sordo a la palabra de Dios. O sea, conmigo no se va a cumplir nada, conmigo yo no voy a ser útil en la obra de Dios. Sé nomás obediente, dispón tu corazón para que Dios lo use, para gloria y honra suya. Y verás las bendiciones que derrama Dios en tu persona, en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad. Donde quiera que andes, Dios derrama bendiciones a través de sus siervos. Podemos ver tanto a José como a Daniel, cómo lo usó Dios. O sea, Dios no quiere ver multitudes, no quiere ver iglesias repletas de personas, quiere ver una persona dispuesta a servirle, rendida a Él. Porque podemos ver las mega churches, que le llaman mega iglesias, pero realmente tienen un corazón dispuesto, un corazón entregado al Señor. Una persona puede hacer la diferencia. Podemos ver aquí la vida de José. Él no estaba como cuando Esther, que tenía a su consejero, a su tío, que le daba palabras de ánimo. José estaba solo, como esclavo. Y primero lo aventaron al hoyo sus hermanos. Después estaba como esclavo. Después ascendió a hacer algo ahí en el palacio de Faraón. Después de vuelta al hoyo, a la cárcel. Después regresa a servir con mano derecha a Faraón. Podemos ver cómo Dios usa cualquier situación que estemos pasando para moldearnos. Dios no se queda con las manos cruzadas. Dios está obrando a través de cualquier cosa que estemos pasando. Amén. O sea, que muchas veces queremos nomás estar lamentándonos nosotros. Pobre de mí. Dios no se fija en mí, nadie me pela, nadie en eso, ¿no? Dejemos eso a un lado, de tener un corazón listo para escuchar la palabra de Dios. Y ser obedientes a lo que Él quiere hacer de nosotros.
¿Usted cree que yo quisiera estar hoy, esta noche aquí? Y aún a pesar de todo eso, desde el lunes, ya todo decaído en mi salud. Ya ayer cuando venía en camino a casa, nomás le mandé el texto al patrón: olvídate de mí mañana. A las 3:30 de la tarde me levanté, todo el cuerpo quebrantado, pero pude ver la mano de Dios obrar en mi vida, para gloria y honra de Él. Podemos ver que Dios no deja a sus hijos caídos. Él siempre está ahí para darnos la mano y tenernos de pie. Amén. El versículo 22, aquí donde podemos ver el aprecio que tenía José hacia su hermano Benjamín, cuando dice: a cada uno de todos ellos dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Haber dicho, tal vez allá padeció mucho, darle en manos llenas. Pero podemos ver tan solo aquí en nosotros, cuando vamos de regreso a nuestro país, queremos llevar más, aún más de lo que está a nuestro alcance. Aunque dejemos las tarjetas hasta arriba de deudas, pero llevarles de más. Y fue lo que hizo José. Quiso granjearse a sus hermanos, ver que no había rencor en él. O sea, cómo hacerse quedar bien ante sus hermanos al darles a ellos, que quitaran de su mente y de su corazón toda culpabilidad que tenían, aún de todo lo que habían hecho, hacia atentar en la vida de José, y no tan solo en la vida de José, sino que en la vida de su padre, que era la niña de sus ojos. El José para su padre lo cuidaba tanto que sus hermanos fue donde le agarraron el odio. Y ese niño mimado que tenía Jacob, fíjense quién vino a ser: alguien grande para la nación de Israel. Del 23 al 28, del 23 al 28, dice: y a su padre envió estos 10 asnas cargadas de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo y de pan y comida para su padre en el camino, y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y les dijo: no riñas por el camino. Y subieron a Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que muera. Podemos ver, o sea, todavía Jacob tenía duda aún en sus hijos, porque sabía el corazón, conocía a sus hijos, sabía las intenciones de sus hijos, hasta dónde podían llegar. Tal vez al ver las carretas, que ¿a quién saquearon estos? Porque siempre mandaba todo el grupo, ¿verdad? Pero ya cuando vio que todo lo que les mandó Faraón, aún Benjamín que le dijo que ese era, como quien dice, es José mismo que te está hablando, o sea, que mis ojos ven y mi boca te habla. O sea, para que realmente Jacob dudara al ver todo lo que le habían mandado de Egipto y todavía dudara, se afligió.
¿qué harían estos? Ha de haber dicho, ¿no? Como dice el hermano Javier que se rasca su cabeza, ¿qué harían estos? ¿Con qué nueva me vienen hoy? Pero no podemos ver que eran enviados por José para que trajeran a su padre y a toda su familia, que toda su descendencia se movieran ahí cerca de José, para que pasaran esos momentos difíciles de hambre, de escasez que estaban pasando. Cuando en el 26, cuando le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Usted, ahí en ese momento, ¿ustedes creen que no se le vino a mente esos sueños locos que les contaba José, tanto a sus hermanos como a su padre, cuando le dijo a su padre, que aún yo también me arrodillaré para adorarte? Fue uno de sus sueños que realmente trajeron ese odio de sus hermanos hacia José. O sea, tal vez los expresaba erróneamente José. Se ensalzaba al contarlos. Ustedes van a estar allá abajo y yo acá arriba. Pero Dios usó esos sueños y los hizo realidad en la vida de José, para gloria y honra de él. Cuando los hermanos hermanos le contaron la noticia a su padre, se afligió, pero su espíritu revivió. Dice, se fijó en los obsequios y creyó la palabra de sus hijos. Hasta al ver todo lo que le habían mandado fue cuando creyó en la palabra de sus hijos. Porque yo pienso que ya sus hijos habían aprendido muchos de las tretas de su padre. Cómo conquistar otro corazón, cómo engañar a otro, cómo tomar ventaja de los demás, ¿verdad? Cuando les daba, ¿sabe qué tipo de hierba a sus ovejas para que parieran los manchados y todo eso? Asimismo sus hijos ya tenían todo maquinado en su mente, cómo tratar con su papá en puntos de querer convencerlo. Pero en este momento él creyó la palabra de sus hijos al ver todos los obsequios que habían llevado y lo que le contaron. O sea, Faraón halló gracia en José. Él es mano derecha de Faraón. O sea, como quien dice, él tiene todo el pueblo de Egipto aquí en sus manos. Él está proveyendo para todos. Pero no era así, era Dios quien estaba usando a su siervo para llevar a cabo su promesa. La palabra de sus hijos, antes que, cuando dice Jacob, antes de que muera, o sea, estas palabras son triunfantes para Jacob. Era el deseo que tenía él. O sea, él no estaba tranquilo cuando sus hijos le llegaron con la túnica de José, que se le había despedazado un animal. Él tenía la esperanza todavía de ver a su hijo. Por eso dice, antes de que muera miraré a mi hijo. O sea, porque él ya tenía miedo de cualquier noticia con la que llegaran sus hijos, porque él decía que no quería que sus canas descendieran a la tumba sin volver a ver a su hijo. Él tenía todavía ese deseo y se lo cumplió el Señor. Esas palabras fueron triunfantes para él, antes de que yo muera, ¿eh? Ya que Jacob podría ver a José, su hijo, a su hijo favorito, a quien él creía muerto. O sea, se imaginan esos 17 años que estuvo ya creyendo que su hijo estaba muerto, que le llegaran con esa nueva noticia. Es por eso que él dudaba de las palabras de sus hijos. Si a uno de nosotros que nos dice, hey, se accidentó tu hijo, tuvo un choque. No puede ser, él muy precavido, él toma todas las precauciones. Pero podemos ver cosas tanto malas y buenas les acontecen a los hijos del Señor. Pero todas esas cosas son
para que Dios obre en nuestras vidas. Dios nos moldea a través de cualquier circunstancia. Dios es bueno y muestra su misericordia para sus hijos. Podemos ver la mano de Dios moverse a través de la vida de José, a través de cada uno de sus siervos. Y Él quiere también que tú seas ese siervo fiel, útil y sensible a su palabra y obediente también a sus palabras. En todo momento debemos de tener el corazón dispuesto, aún a pesar de lo que estés pasando, las pruebas, tribulaciones, cualquier cosa que estés pasando, es de permanecer con un corazón agradecido a Dios. Es lo que Dios quiere, un corazón dispuesto. Porque de nada sirve de decir uno, primero deja y acumulo tantas cosas, me acomodo mi posición bien para poder asistir. Nunca va a llegar a uno a ese punto. Mejor deja que el Señor trabaje en tu vida, tu mente, tu corazón, y Él proveerá todos esos deseos que hay en tu corazón. Amén. En la aplicación y de antemano, nuestro hermano Gerardo va a estar cubriendo un poquito más de alabanza. En la aplicación, vivir la vida con el propósito de agradar a Dios, sea cual sea nuestra circunstancia. ¿Por qué estás pasando? Solo tú sabes. ¿Estás sufriendo? Tú lo sabes. Si estás gozando, solo tú lo sabes. Pero cualquier cosa o situación por la que estés pasando ahorita, entrégasela a Dios. Él tomará el control de tu vida, de tu circunstancia, será económica, será de salud, sea de lo que sea, Dios tiene el control de todo. No queramos ser nosotros mismos quien enderecemos el barco. Hay que dejar que Dios obre en nuestras vidas y Él proveerá cualquier necesidad que estemos pasando. Y como dije, Dios no quiere multitudes, solo quiere un corazón dispuesto y obediente a Él. Amén. Con esto vamos a concluir. Espero que estas palabras hayan sido de bendición a ustedes y Dios ha sido bueno con cada uno de los que estamos aquí, aún con los que no están aquí. Podemos saber que hay muchos que están enfermos. Es de solo llevarlos ante el Señor. Que Dios los traiga. Aquellos que están pasando dificultades de poder estar aquí, sea porque no tienen auto, sea por cualquier desánimo que tengan. Que Dios sea quien les traiga las palabras de vida a ellos y palabras de ánimo para estar aquí recibiendo las bendiciones de Él. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial y Dios amado, le damos las gracias por su grande e inmensa misericordia, por ser usted tan bueno, Padre Santo, por haberse fijado en nosotros y habernos dado vida juntamente con usted. Le damos gracias por este momento, por su provisión, Padre Santo, por haber dado a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros, bendito Dios. Ayúdenos a vivir una vida de agradecimiento hacia usted, Padre Santo, y límpienos de corazón, cuerpo y alma para poder ser esos instrumentos útiles para su obra. Lo alabamos, lo bendecimos y glorificamos su nombre. Y le pedimos que usted siga reinando en nuestras vidas, nos siga bendiciendo, Padre Santo. Nos siga llevando cada día más a sus pies para conocerlo más y darlo a conocer. Lo alabamos y lo bendecimos. Y le pedimos, Padre Santo, por aquellos que están hoy aquí, Padre Santo, que usted sea trayéndolos a sus pies, que usted sea tratando en cualquier circunstancia de la que estén pasando, cualquier dificultad, Padre bendito, que la traigan ante usted, en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.